Aragonés. Gracias, presidenta. Bueno, pues en primer lugar, agradecer el trabajo de la ponente, de la coordinadora de la ponencia, la señora Zamora, y sobre todo agradecer también el trabajo de los servicios jurídicos en la persona del letrado Luis Latorre. Esta es la segunda ley que el Partido Aragonés, que el Grupo Parlamentario Aragonés va a aprobar por unanimidad en lo que va de legislatura. Vamos a apoyar todos los artículos de este proyecto de ley. La primera fue la de pobreza energética y en este caso vamos a aprobar absolutamente todos los artículos del proyecto de ley de acción concertada social y sanitaria, y lo vamos a hacer por posicionamiento político, porque en este caso creemos que nuestro posicionamiento ideológico como partido de centro hace que queramos poner en valor el trabajo que desarrolla el tercer sector en muchos de los servicios que prestan y que gracias a la labor desinteresada de muchos de ellos han sabido retener en los peores momentos donde más se necesitaba la acción de la administración pública durante la crisis económica. Han sido ellos en muchas ocasiones los que han retenido y han evitado que muchas de las personas que se encuentran en una situación vulnerable lo pasaran todavía peor de como lo han pasado. Y digo que por posicionamiento ideológico como partido de centro vamos a apoyar este proyecto de ley, porque en este caso sí que es cierto que el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos han sido más conservadores en sus postulados con respecto a esta ley, y por eso nosotros en este proyecto de ley nos posicionamos, como digo, en el centro, porque hemos apostado siempre por las políticas sociales y hemos apostado para que éstas respondieran de verdad a las necesidades de la población, de la ciudadanía aragonesa y de sus familias, para que precisamente se mejorara la calidad de vida de muchas de ellas. Los servicios sociales son, desde luego, el cuarto pilar del estado del bienestar, y como servicio, su prestación como sistema de acción social universal necesita más que nunca de la conjunción del resto del sistema del estado del bienestar, necesita también de la colaboración público y privada, y necesita de la apuesta decidida por el tercer sector. Aragón, en este sentido, tiene competencias exclusivas en materia de servicios sociales, unos servicios que deben responder a la realidad territorial de nuestra comunidad autónoma y a las necesidades que presta la ciudadanía. Muchos de estos servicios se prestan de manera directa a través de la propia Administración General de Aragón. Otros servicios se prestan a través de empresas privadas, a través de la gestión indirecta, y otros, que no son desde luego la mayoría, los presta entidades sin ánimo de lucro. La acción concertada es una forma de gestión de servicios con una larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra comunidad autónoma. Se han firmado durante muchos años muchísimos convenios, no solo en la Administración General de Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en otras muchas administraciones gobernadas por el Partido Socialista o gobernadas por el Partido Popular, en el que se ha utilizado esa fórmula, esos convenios para prestar ese tipo de servicios. Es verdad que en muchas ocasiones, precisamente por la falta de claridad de la normativa de contratos públicos, no ha tenido un uso que despejara cualquier duda en este sentido. Pero es una fórmula que se ha usado durante muchos años por todos los partidos que han gobernado en Aragón. Y como digo, precisamente necesitábamos con urgencia aclarar y clarificar que la acción concertada presenta una naturaleza distinta de los contratos públicos, por lo que con este proyecto de ley yo creo que lo que se hace precisamente es zanjar cualquier duda y poner en valor por parte de los que vamos a apoyar este proyecto de ley, poner en valor y reconocer el valor social y la función que realizan las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios que se prestan a las personas en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo se van a prestar los servicios a partir de ahora? Pues prácticamente igual que como se prestaban hasta ahora, pero lo único que va a cambiar es que no va a haber ninguna duda y por lo tanto se van a despejar. Primero, siempre que sea posible, a través de la gestión directa. En segundo lugar,
a través, bueno, en segundo lugar, no tiene por qué ser después de la gestión directa, a través de la gestión indirecta, que será cuando los operadores económicos actúan precisamente en el mercado del ánimo de lucro y van a incorporar a los precios el beneficio industrial. Y otra de las cuestiones que se pondrán en marcha será a través de la acción concertada, precisamente circunscrita solo a las entidades sin ánimo de lucro, y precisamente lo que harán es que lo que cobren es lo que gastan, sin beneficio industrial. Lo que cobren será lo que cuesta el servicio, sin beneficio industrial, por lo que todo se va a reintegrar al servicio que se presta a las personas en materia social y en materia sanitaria. Y algo que me parece fundamental, que se introduce como novedad vía enmiendas, que la iniciación de este procedimiento, es decir, cuando el Gobierno de Aragón decida que un servicio a las personas en materia social y sanitaria se tiene que hacer a través de la acción concertada, va a quedar suficientemente justificado el por qué se hace necesario acudir a la acción concertada en vez de hacerlo a la gestión directa o a la gestión indirecta. Y yo les diría a los grupos que han intervenido anteriormente, que decían cómo va a afectar en muchas cuestiones esta aprobación de esta ley. Pues yo creo que no va a afectarles en absolutamente nada, porque esos mayores que están en residencias a través de conciertos privados van a seguir exactamente donde estaban y como estaban. Por eso yo creo que no hay que poner en peligro los servicios que se están prestando hasta la fecha y que la gente se quede muy tranquila, porque las cosas van a seguir precisamente como estaban. Dicho esto, nuestro partido, aprobando esta ley de concertación social y sanitaria, cree que es necesario que impliquemos todavía más y que dialoguemos todavía más con el sector privado, no solo para gestionar los servicios que se prestan a las personas, sino también dialogar para diseñar las propias políticas sociales que el Gobierno de Aragón pone en marcha. En nuestro programa electoral íbamos mucho más allá, lo dijimos también cuando se debatía la iniciativa anterior, que nosotros creíamos que había que apostar por contratos programa que dieran mayor continuidad y estabilidad a las entidades sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios. Y incluso pedíamos, como así lo vamos a hacer a partir de la aprobación de esta ley, presentar una proposición no de ley para que se impulse una ley del tercer sector en Aragón, que para nosotros es fundamental como compromiso e implicación de las entidades de acuerdo con el papel que están desempeñando en la sociedad aragonesa y los retos que se han de acometer a través de las políticas sociales. Finalizo diciendo que, en definitiva, lo que hacemos no es más que recoger la reivindicación del tercer sector, que llevaba tiempo diciendo que determinados servicios que presta era necesario darles mayor estabilidad, mayor continuidad en el tiempo en servicios que prestan a entidades de discapacidad, entidades de drogadicción, entidades de generativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que otra de las cuestiones que nos debería preocupar es el obligado cumplimiento de las partidas presupuestarias para el gasto social en acción concertada se ejecuten en su totalidad, como no está pasando en muchas ocasiones y durante muchos años. Así que, sin más, el Grupo Aragonés votará a favor de todos los artículos de la Ley de Acción de Concertación Social y Sanitaria. Gracias. Gracias, señora Llué. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.